solo sea mañana. Que hay el valor del momento, que hay el presente. Échate, hombre, como el Borras, pues ya veremos después. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias infinitas a Dios por haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto, y se acabó. Hoy con este nuevo estilo que tenemos de manejar enfermedades tan importantes como es el cáncer de colon, en donde le vamos a dedicar toda la semana para poder aprender todos los secretos de esta enfermedad. Iniciamos nuestro ciclo con un gran invitado. Él es oncólogo médico, él es el doctor Benito Sánchez Llamas. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, un placer como siempre. A ver, Benito, estamos hablando de un cáncer. Si te puedes acercar tantito, gracias. ¿Qué más, mi buen Toño? Buenos días. Ya está Brendita ahí también. Bueno, Grecia desde temprano aquí en la producción y un servidor que llega siempre corriendo. Bueno, a medias, porque hoy sí viene que despacito. Bueno, pero lo que les quería decir. Cuando nosotros estamos hablando del cáncer como tal, aparte de ser una sentencia tremenda, ha cambiado el concepto en frecuencia y en pronóstico, estos dos grandes componentes. Cuando oyes la palabra lacónica, la palabra sentenciada, la palabra terrible que te digan, ¿tienes un cáncer de colon? Por supuesto, yo creo que aquí hay dos mensajes muy importantes. La incidencia sí se ha incrementado de manera global en el mundo y en México. Tenemos mucho más cáncer en general, mucho más cáncer de colon, pero creo que el mensaje más importante es que la palabra cáncer no es igual a muerte. Así como se ha incrementado la incidencia, también hemos tenido beneficios en relación a la supervivencia, ¿no? Hemos disminuido la mortalidad gracias a los diagnósticos más oportunos y a nuevas terapias que nos permiten tener mejores resultados. Cuando tú estás hablando específicamente del cáncer de colon, ¿qué lugar ocupa? Digo, yo sé que no son olimpiadas tampoco, ¿no? Ya ves que ahorita somos como entre la medalla de oro y plata en obesidad y ahí estamos disque peleando. Sin ser de medalla de oro, plata, en el contexto general de todas las lesiones tumorales, general, y del tubo digestivo, ¿qué lugar ocupa? Bueno, en general en el cáncer de colon ocupa el tercer lugar en incidencia y el cuarto en mortalidad. Podría haber algunas variaciones incluso geográficas, ¿no? Pero de manera general, tercer lugar en incidencia y cuarto en mortalidad. También hay diferencias entre hombres y mujeres. Es más frecuente en hombres que en mujeres. En mujeres todavía las enfermedades ginecológicas siguen siendo más importantes, ¿no? Pero podríamos decir de manera general que el tercero en incidencia, el cuarto en mortalidad. En el mundo anualmente se reportan alrededor de 1.250.000 casos y se mueren alrededor de 600.000. En México, a pesar de que nuestras estadísticas no son tan exactas, pero se reportan alrededor de 6.400 casos y 4.000 muertes al año por esta enfermedad, ¿no? O sea, siempre es un trancacito es un número fuerte, muy ¿verdad? importante. Estamos hablando pues que al día se mueren alrededor de 20 pacientes, ¿no? Ay, hijos, o sea, ya cuando lo empiezas a dividir como que donde me toque a mí. Y mencionabas que era diferente en la mujer. Sí, bueno, más bien la incidencia es más importante en hombres, nuevamente relacionada a los factores de riesgo como el tabaquismo. Sin embargo, en las mujeres se viene incrementando también en los últimos años, ¿no? Dentro de las lesiones de tubo digestivo específicamente, ¿qué lugar ocupa? Bueno, aquí hay también variaciones geográficas, probablemente el segundo lugar. Hay regiones en donde el cáncer gástrico es más importante y algunas otras regiones donde el de colon es más importante. También es cierto que en el colon asociamos colon y recto, ¿no? Entonces esto incrementa pues la incidencia de manera global.
¿Qué es el colon? Digo, ahorita que mencionas un poquito de anatomía para que nuestros radioescuchas sepan. Bueno, el colon es lo que nosotros conocemos como intestino grueso y es la parte distal del intestino. Recordemos pues que empezamos con el esófago, que es el que se conecta con el estómago, luego el intestino delgado, que tiene 3 segmentos, y finalmente el intestino grueso, que es la parte distal del tubo digestivo y que se conecta pues con el recto, ¿no? ¿Es cierto eso, digo, como un mito, que mientras más estreñido eres, más posibilidades tienes de tener un cáncer de colon? Bueno, en realidad lo que ocurre con la gente estreñida es que tiene más contacto la mucosa intestinal, es decir, la parte interna del intestino, con ciertas sustancias que pueden ser tóxicas, ¿no? Entonces, sí existe un riesgo incrementado, pero no, creo que hay otros factores de riesgo mucho más importantes. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿no? Porque finalmente el cáncer de colon es una estructura que pues está ahí y la tenemos que reconocer como tal. Ahora, cuando tú estás hablando de este cáncer de colon, si va relacionado con ciertos tóxicos de la alimentación, ¿quiere decir que nosotros los mexicanos, este incremento que estamos viendo, es porque hemos ido cambiando nuestro estilo de comer? Indudablemente. Los países occidentales tienen una incidencia mucho mayor que los países orientales. Incluso, por ejemplo, si un oriental viaja a Estados Unidos y se vuelve habitante de Estados Unidos, se iguala el riesgo y esto tiene que ver directamente con el estilo de vida, sobre todo con la alimentación y el tabaquismo, ¿no? Lo que ha ocurrido es que se ha demostrado que el incremento de la ingesta de carnes rojas, sobre todo fritas, pues puede aumentar el riesgo hasta 6.3 veces. ¿Y qué significa aumentar el riesgo 6.3 veces? Que tienes 6 posibilidades o 6 veces más posibilidad de tener un cáncer de colon que la población general, ¿no? Y esto es una incidencia muy alta, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea que como economía estamos para llorar. Pero eso sí, para las enfermedades del primer mundo. Ya, me anoto. Pues, ¿cómo que me anoto? Bueno, pues, en fin. Hoy hablando de cáncer de colon, vamos al bisturizazo 31 22 11 90 36 47 18 83. Austin, Texas, te quiero escuchar 512 215 4909. Vámonos al bisturizazo, regresamos. Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana. Lo que es bueno hoy. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Recuerdo que en una ocasión operé a un paciente y este paciente muy joven tenía divertículos. Y la verdad entró con un diagnóstico de una apendicitis poco frecuente, o sea, como de esas apendicitis que uno dice rara. Benito, de esos pacientes, digo, un paciente de 32 años con abdomen agudo, dolor en la parte media, que no se definía ni para un lado ni para otro, pues digo, 32 años, pues piensas en apendicitis aguda. Le hice una incisión y sopas perico, como dicen, va saliendo el cohete y resulta que era una enfermedad diverticular de colon perforada con peritonitis y todo. Se hizo el lavado, se hizo la resección intestinal y se le hizo una colostomía, que es que la persona evacúe por la pared abdominal. Y entonces, pues no se le pidió consentimiento en cierta forma, sino de que se le pidió el consentimiento a la esposa que estaba allá afuera, porque pues el paciente estaba dormido, estaba anestesiado. Al día siguiente, cuando le doy la explicación al paciente de todo lo que pasó, un paciente con la vida tan ligera, le mando un saludo muy grande. Me dice, ya después de que le expliqué, y me dice, o sea que estoy evacuando aquí por la pared abdominal, sí. Ok. ¿Te puedo hacer una pregunta, Doc? Sí, dime. Y la esposa, pues ahí a un lado, pues preocupada, ¿no? Con cara compungida, ¿no? Y entonces dice, quiere decir que ahora mi cola está aquí. Usó otras palabras, ¿no? Pero dice, ahora mi cola está aquí. Bueno, pues sí, en cierta forma, pues ahí está tu cola. Ok, si aquí está mi cola, ¿dónde quedaron mis testículos?
viniendo de un paciente dije, qué padrísimo estar en esta enfermedad. Digo, una colostomía es un trancazazo para los pacientes y que lo vea de esa forma, ¿no? Bueno, pues hoy estamos platicando acerca de lo que es el cáncer de colon y como nos lo mencionó nuestro invitado, que es oncólogo médico experto en este tema, cáncer de colon y recto. Aun cuando se comportan diferentes, nos está explicando la anatomía acerca de lo que hace el recto, cómo, dónde está localizado y qué función tiene el recto como tal y por qué ciertos cambios de la alimentación permiten que se pueda desarrollar este cáncer. Nuevamente les reitero, un habitante de Japón que toda su vida ha comido comida japonesa como acostumbran allá, de pronto, por aras del destino, lo mandan a trabajar a la edad de 25 años, salió de su universidad, lo contrataron en la empresa grandísima en la Unión Americana y se va a vivir, pues, ¿qué les gusta? Vamos a decir, a Portland, y empieza. Al primer año a lo mejor todavía sigue sus costumbres de Japón, pero al siguiente año se empieza a adaptar al método de vida norteamericana y la ingesta de todos los alimentos carnívoros y todo. Y a la vuelta de 5 años, el paciente, es lo que mencionabas, entra en la estadística general de su posibilidad de 6 veces la posibilidad de tener un cáncer de colon por encima de la población general. Así es, sí, finalmente terminan igualando los riesgos al sitio donde están viviendo, ¿no? Y tiene que ver con el estilo de vida. Probablemente lo que más incrementa el riesgo es la ingesta de carnes rojas, bien demostrado, ¿sí? Y sobre todo preparadas, sí, ahumadas y fritas, ¿no? Y fritas, ¿no? O sea, esto hasta 6.3 veces. El tabaquismo y fumar más de 20 cajetillas por año, que equivaldría más o menos a 400 cigarros al año, es decir... un cigarro al día, 1.2. Exactamente. Uno y 2 fumaditas del siguiente. 1 o 2 cigarros al día incrementa 3 veces el riesgo de padecer cáncer de colon. Hay otros factores de riesgo muy importantes, por ejemplo el sedentarismo, y esto también ha demostrado incrementar el riesgo, y la gente que era sedentaria y que inicia a hacer ejercicio disminuye este riesgo. El alcohol. O sea, a ver, espérame, esto es nunca es tarde. Exactamente. Es que ya tengo 65 años y nunca he hecho ejercicio. Pues no, pero nunca es tarde para que empieces a hacer, te empieces a mover, dejes ese sedentarismo. Así es, indudablemente el sedentarismo pues es factor de riesgo de muchas otras enfermedades y dejarlo salir de esa zona pues nos mejora los resultados, ¿no? Y disminuye los riesgos en muchos tumores. Mencionaba también que el alcoholismo, por ejemplo, más de 2 copas al día incrementa 2 veces el riesgo en relación a la población general. Entonces, todos estos factores de riesgo de alguna manera son sumativos. Y si recordamos pues que el cáncer de colon es una enfermedad que está directamente relacionada con la edad. Es decir, a mayor edad, mayor probabilidad de tener cáncer de colon. Su pico de incidencia es a los 59 años, pero a partir de los 59 años es más probable tener un cáncer de colon que a menor edad. Y esto probablemente tenga que ver con todos estos factores de riesgo que de manera global pues van acumulando daño en el intestino. Los factores protectores pues serían uno, la actividad física, una dieta rica en fibra, y también se ha atribuido al café cierto efecto protector, y esto lo explican de la siguiente manera. El café parece ser que lo que ocasiona a nivel intestinal es que disminuye el tiempo de contacto de algunas sustancias consideradas como carcinogénicas, ¿sí? Este proceso o fenómeno químico que provoca el café en el intestino evita que estas sustancias tóxicas estén demasiado tiempo en contacto con la mucosa intestinal y esto es lo que le confiere cierto efecto protector, ¿no? No, qué bar. Ya decía yo que por eso me echo mis litros de café. Gracias, Benito. Con esto ya nos llevamos todo el programa, qué bárbaro. Nosotros que somos cafeinómanos. Ahora, cuando estás hablando de esta parte en cuanto al colon, que digo son 3 segmentos de colon, bueno, el sigmoide es como cuarto, pudiéramos llamarle, y luego el recto. ¿Hay diferencias estadísticas entre la frecuencia, por ejemplo, de a lo mejor el lado derecho, el transverso, el sigmoides o el recto,
en cuanto a lo que nos estás mencionando? Sí, ha habido un cambio en su presentación de manera muy importante. Hace todavía 20 años, la mayor incidencia se encontraba en el colon izquierdo. Y en los últimos 10 años ha habido un cambio muy notable en la incidencia, y ahora el 50% de los tumores de colon y recto se presentan del lado derecho. Y esto lo han atribuido pues a todos estos cambios, no solo epidemiológicos, sino en los factores de riesgo. Cuando tú estás hablando de este cambio del lado derecho, lado izquierdo, ¿qué es lo que representa anatómicamente? Porque el lado izquierdo, por ejemplo, pues realmente está delgadito. El lado derecho, pues es como una bolsa grandota, lo que le llaman el ciego y el colon ascendente. Y del lado izquierdo, pues es un churrito realmente el colon descendente. Sí, bueno, este cambio en su presentación también ha dificultado muchas veces un diagnóstico oportuno, porque el lado derecho es mucho más grueso, el colon ascendente es mucho más grueso que el colon descendente o izquierdo, pues a veces las manifestaciones clínicas no son tan tempranas, ¿no? Por ejemplo, del lado izquierdo es más probable que haya un proceso de obstrucción o sangrado franco, y el lado derecho mucho menos frecuente que pueda obstruirse, no imposible, pero es menos frecuente que se pueda obstruir, y a veces menos perceptible el sangrado pues de ese lado, ¿no? Entonces sí ha cambiado también el diagnóstico, se ha hecho un poco más difícil al estar localizado con mayor frecuencia el lado derecho. Esto quiere decir que crece más y tiene más chance de invadir otros órganos antes de darte el grito de alarma al paciente, hey, algo traigo. Así es, quiere decir que debido a que el lumen, la luz sí, del colon derecho es mayor, pues encontramos frecuentemente tumores mucho más grandes y que se tardan más tiempo en dar manifestaciones. Qué increíble, ¿no? Porque finalmente el colon como tal, pues va a gritar, va a llegar el momento en que va a gritar y le va a decir al paciente, hey, atiéndeme, tengo algo. Por eso es que nunca debemos de andarnos autodiagnosticando y automedicando y cosas de esas. Tenemos que irnos al bisturizazo. Estás en la mejor estación. Así es, aquí en Radio Mujer. Austin, Texas, te quiero escuchar 512-215-4909 y disfruta ese cafecito del día. ¡Vámonos! Muy bien, miren, escuchen esto, porque esto es importante. Ya nos dijeron la información científica. Ahora les voy a decir la forma como se lleva a cabo. Agarra usted su taza, se acerca al borde de la boca. Después de esto viene la salivita. No la tire. Ahora sí. Es para que se les antoje, Benito. Sí. Fíjense que un factor, ahorita estábamos comentando en el Inter del bisturizazo, un factor importante, creo yo, es la situación que vive la sociedad moderna. La sociedad moderna, que supuestamente deberíamos de estar más adelantados en cuanto al bienestar de uno mismo y de los seres que te rodean, a veces pareciera que nuestro objetivo es todo lo contrario. Y le preguntaba si el estrés, la depresión, la angustia, la visión negativa de la vida, el pesimismo, tendrían algo que ver en nuestro sistema inmunológico como para permitir que ciertas lesiones como el cáncer, finalmente al paso de los años, puedan ser más fácilmente desarrollables. ¿Cuál es tu opinión, Benito? Si el estrés, la angustia, la preocupación, el estar todo el día deprimido, ¿sí afecta el sistema inmunológico como para suponer, como pensar que te puede debilitar tu sistema de defensa de estas células que son cancerosas y permitir que porque yo creo que un cáncer empieza de una sola célula? Así es. A ver. Indudablemente, para que un tumor tenga origen,
una célula única debe transformarse y esta dar origen a una clona tumoral. Y bueno, se ha estudiado mucho, es una de las grandes teorías de la salud y la enfermedad, que el sistema inmunológico juega un rol muy importante, ¿no? Y a su vez, todos los estímulos externos pues juegan un rol importante en la inmunidad celular. Nosotros sabemos que cuando una célula normal se daña, existe un mecanismo regulador que permite o que intenta primero reparar esa célula, y si no se puede reparar, entonces la lleva a una muerte programada, que nosotros llamamos apoptosis o muerte programada. Suicidio. Así es, en una célula anómala. Y esto evita pues que esta célula pueda dar origen a más y en el futuro a un tumor. ¿Qué ocurre cuando la inmunidad celular está alterada? Y esta puede estar alterada pues por cuestiones emocionales, anímicas, incluso de sedentarismo y demás. Pues bueno, nuestro sistema inmunológico es incapaz de reparar esta célula, y probablemente si sumamos más factores de riesgo, pues podrían estar en el futuro desarrollando algún tipo de enfermedad, ¿no? Indudablemente el estado anímico juega un rol importantísimo en el desarrollo de las enfermedades. Como si tú tienes uno, a lo mejor no te pasa nada. Si tienes dos, no. Si tienes el 3 o el 4. Pero si tienes los 4 en un momento clave de tu vida, es lo que puede llegar a desarrollártelo. Como dices, sedentarismo, fumo, me como mis carnes rojas fritas o ahumadas, asadas, y aparte toda la vida estoy cansado, deprimido, sin amor a la vida. Así es como ese conjunto. Es en el proceso de carcinogénesis. Nosotros decimos, bueno, debe haber un factor que estimula el crecimiento anormal celular, pero siempre tenemos un factor protector, que es una célula reguladora del crecimiento. Cuando están en armonía, pues puede haber un estímulo acelerado, pero este factor protector pues hace que se lleve a cabo un proceso biológico celular natural. Si tenemos alterada cualquiera de las vías, es decir, incrementado el estímulo, pues esto puede hacer que crezcan más células que las que se autocontrolan o se regulan. O el estímulo es normal, pero digamos que el órgano regulador, el sistema regulador protector está alterado, pues entonces este estímulo va a hacer que crezcan más células anormales. Y esto, bueno, como dijimos, puede estar regulado por múltiples pasos. Y uno de ellos, la inmunidad celular, regulada por el estado anímico, ¿no? Es que no tengo dinero. ¿Y tiene algo que ver? Nada. Al revés, si dejas de fumar te vas a ahorrar dinero. De todos los cárnicos, la carne roja es la más cara. Sale más barato el pollo y el pescado. Si estar alegre no es una condición de riqueza, eso ya lo sabemos. El estar caminando, es que no tengo para pagar un gimnasio. No, vete a un parque, punto. Sencillamente ponte a trotar y ponte a correr y ponte a caminar. Finalmente son, como tú dices, estilos de vida que no es de que cuesten o cuesten más o cuesten menos, sino de lo que queremos nosotros invertirle a futuro a nuestro cuerpo. Así es, y desafortunadamente, bueno, este estilo de vida moderno nos hace cada vez más sedentarios, ¿no? Ahora todo es con control remoto, incluso la televisión, los juegos de video, o sea, cada vez hacemos menos ejercicio, ¿no? Cada vez nos cultivamos menos en el sentido pues del cuerpo, y esto creo que es un cambio en nuestro estilo de vida que no ha sido favorable. Tenemos que regresar a nuestro estilo de vida anterior, en donde la actividad física era parte importante de la salud, ¿no? Ahorita que dices eso me acordé de una señora que está platicando con una amiga en la cocina, y de pronto la amiga ve que el esposo está busque por toda la casa. Y luego le dice, ay amiga, pues ¿qué tanto está buscando tu marido? El control de la tele. ¿Y eso qué? ¿Por qué? No, dices que se lo escondo. ¿Por qué? Es que el doctor dijo que tenía que hacer ejercicio, ¿no? Sí. Entonces escóndele el control y a buscarlo por toda la casa. Muy bien. Ahora, cuando nosotros tenemos como pacientes
la obligación de estar al pendiente de mi organismo. Ya nos dabas una pequeña probadita de lo que es la sintomatología o cómo me va a gritar la enfermedad de que puedo tener la posibilidad de un cáncer. ¿Cambia si es del lado derecho, del izquierdo o del recto? Así es. Bueno, primero habría que identificar como a la población de riesgo, ¿no? 90% de los casos de cáncer de colon son esporádicos, es decir, no tienen una asociación familiar. Sin embargo, 10% se asocian a la herencia, a trastornos familiares. Y aquí habría que hablar de los pacientes que tienen una enfermedad polipósica conocida, ¿no? Pero como el 90% son esporádicos, pues no existe una relación directa familiar. En ese grupo de pacientes lo que hay que hacer es identificar de manera temprana los síntomas que pudieran ocasionar. Vamos a irnos primero por el lado derecho. El lado derecho ya dijimos que es mucho más grueso la luz del intestino, y aquí en el 80% de los casos tenemos dolor localizado hacia el flanco derecho, y se palpa hasta en 80% de los casos una lesión. Si uno es muy cuidadoso a la palpación abdominal, podría palpar una lesión del lado derecho, ¿no? Normalmente son tumores mucho más grandes. De esto solamente 20% dan algún tipo de sangrado, y 30-40% se podrían asociar a pérdida de peso. A veces los síntomas son muy vagos, pero eso es lo que podríamos encontrar. Del lado izquierdo tenemos mucho más frecuentes síntomas de estreñimiento. También en un 30-40% podríamos detectar un tumor ahí palpable. Puede haber obstrucción hasta en el 20% de los casos, y 30-40% presentan sangrado cuando se presenta del lado izquierdo. También puede haber pérdida de peso en un 15-20% de los casos, ¿no? En el lado izquierdo podemos tener síntomas o signos tan sutiles como solamente malestar, cierto malestar, y cambio en la forma del excremento, ¿no? De las heces. A veces empiezan a adelgazar, a veces encontramos un poco de sangre alrededor de las heces, pero podrían ser solamente signos muy, muy sutiles, ¿no? ¿Qué les parece interesante? Pero también nos tenemos que ir un vistorizazo. Nuestro Twitter es @quierovivir3. Y Maggie desde California, a través del Twitter, nos manda a decir saludos desde California, abrazos y felicitaciones. Muchas, muchas gracias, Maggie. Nosotros vámonos al bisturizazo, Austin, Texas, allá donde dejé un pedazo de mi corazón. Y bueno, ese pedazo se va a toda la Unión Americana. Recuerden que todos, o al menos la gran mayoría de los mexicanos, o tenemos un familiar, tenemos un hermano, un primo, o al menos un compadre viviendo allá en la Unión Americana. ¿Qué será más mexicano, por allá o por acá? Somos todos familia. Vámonos al bisturizazo, 3122-1190, 3647-1883. Agárrate fuerte y ya no mañana, que hay el valor del momento. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Alejandra, a través de nuestro chat, Alondra, qué susto, ya no voy a comer carne roja, nos dice Alondra. Uy, conozco gente que se fuma 2 cajetillas diarias. Chale, así es, Alondra. Hay que estar bien al pendiente con esta adicción que es el tabaquismo. Alejandra Sánchez, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad que le puede dar cuenta de que lo tienes? Es lo que estamos platicando ahorita, Alejandra. Alondra, a tomar café es lo máximo. Y además eres malvado, Gilberto. Claro, les antojo el café para que se echen su tacita de café. Bueno, vamos a continuar. Y aquí fíjense bien cómo cuando tu cuerpo te está gritando algo, aguas. Uno de los diagnósticos que siempre debemos de diferenciar es el síndrome de intestino irritable, que da manifestaciones muy parecidas a estas. Yo aquí he platicado mucho con ustedes de lo que es el síndrome de intestino irritable. El síndrome como tal tiene un punto medular, manifestaciones al menos con una duración de 6 meses. ¿Ya ven por qué? Porque un cáncer que está
en cualquiera de estos lados, una vez que empieza a dar manifestaciones, en menos de 6 meses va a pasar algo. O va a sangrar y va a quedar anémico el paciente, o se va a obstruir, o va a tener más cosas. Por eso, cuando tú tengas un síndrome de intestino irritable, es muy clásico de los pacientes, decir, es que yo tengo estos síntomas desde hace 5 años. Pero ¿sabe qué, doctor? Ahora es raro, porque ahora estoy sacando como una sanguaza. Banderas rojas, pérdida de peso, salida de sangre a través del recto, salida de moco sanguinolento. Son manifestaciones que debemos de tener en cuenta. Seguimos en esto de los síntomas, Benito. Sí, bueno, muchas veces también el profesional de la salud, el médico, tiene que ser bastante cauteloso, y si vemos algún signo que no nos agrada en una paciente que aparentemente es conocida con un síndrome de colon irritable, pues muchas veces tenemos que hacer un estudio directo, ¿no? Una colonoscopía, porque ahí podría estar el diagnóstico. La mayoría de las veces retrasamos el diagnóstico porque creemos que es algo funcional del intestino y tenemos ya signos ahí que nos están hablando pues de la enfermedad, ¿no? Yo creo que es muy importante, primero, que la población en general sea responsable de su salud, y cuando hay cualquier síntoma importante acudan con un profesional, ¿sí? Que no nos estemos automedicando. Y segundo, bueno, que los profesionales de la salud tengamos en mente que estas enfermedades pueden aparecer en cualquier etapa de la vida, ¿no? De que existen, ¿verdad? Sí, y si son mayores de 50 años, siempre hay que pensar en alguien que está perdiendo peso, que tiene disconfort abdominal y que podemos observar sangre oculta en heces. Hay que pensar siempre en un tumor del intestino grueso, ¿no? Es válido aquí en nuestro país, porque en el consenso de la Unión Americana, después de los 50 años, es como una super recomendación. Cumpliste 50 años, tienes que hacerte la colonoscopia como una parte importante, como tu vacuna, por así decirlo, como parte de todo el sistema de salud norteamericano. De los 50 años hazte la colonoscopia. ¿Es válido aquí también o a menos de que tengas síntomas? No, sí es válido. A partir de los 50 años se recomienda hacer una colonoscopia, y esta se puede repetir cada 5 años, ¿no? Digamos que en población que no tiene un riesgo incrementado. En población con riesgo incrementado, es decir, cuando hay un familiar directo que tuvo cáncer de colon o más de 2 familiares que han tenido cáncer de colon, debe empezarse a los 40 años o 10 años antes del caso índice. Vamos a suponer que el caso índice es el papá tuvo cáncer de colon a los 60 años. Bueno, ahí sí podríamos iniciar a los 50 años, ¿no? Pero creo que es muy, muy importante reconocer a la población en riesgo, y la población general sí se recomienda, sobre todo si hay trastornos intestinales, ¿no? Si somos conocidos con un trastorno funcional del colon, vale la pena a los 50 años hacerse una colonoscopia, ¿no? Cuando tú estás hablando de este estudio colonoscópico, pues hay mucho paciente que le tiene su pendientito, ¿no? Aparte de caro, pues es un estudio invasivo. Hay otras opciones, por ejemplo, la de escrutinio que decías, la prueba del famoso del guayaco, ¿no? Sí. La prueba de búsqueda de sangre. De sangre oculta en heces. Se puede hacer en población general la búsqueda de sangre oculta en heces. Nada más importantísimo saber que 3 días previos no debe haber ingesta de carnes rojas, ¿no? Nada que pudiera dar un falso positivo. De manera general ha habido algunos estudios que han tratado de posicionar esta prueba como un buen método presuntivo diagnóstico, ¿no? Yo creo que en poblaciones en donde la colonoscopía no es un método accesible, podríamos utilizar la sangre oculta en heces, ¿no? Sirve el rayos X simple, el ultrasonido, el rayos X colon por enema, ahora el 3D, la colonoscopia virtual. Sí, se pueden hacer estudios incluso varitados, que era lo que hacíamos anteriormente, en donde se mete un medio de contraste y se hacen varias tomas radiográficas. Puede servir, nos da una idea de si existe una lesión ahí. Y bueno, en casos muy particulares en donde palpamos algo, el ultrasonido podría ser un método muy bueno para detectar algún tipo de lesión.
Ahora, una vez que tú diagnosticas, el diagnóstico me imagino que lo da el patólogo. Así es. O sea, eso de que yo creo que a lo mejor que mira que a Chuchita la bolsearon y luego ya quedó embarazada, como que está como muy ahí te vas, ¿no? Sí, el diagnóstico siempre tiene que ser histopatológico, es decir, con una colonoscopia en donde tenemos visión directa, se toma una biopsia y el diagnóstico final nos lo va a dar el patólogo, ¿no? Fíjense, para que aguas, pero no, es que a mí me dijeron que tuve cáncer de colon, pero me dio una pócima maravillosa y me alivié hace 5 años. ¿Pensarías que es cierto eso? No, por supuesto que seguramente no hubo jamás el cáncer de colon, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de esta enfermedad como tal, el manejo, una vez que se hace el diagnóstico de que tiene el paciente un cáncer de colon, el manejo es integral, se tienen que hacer más estudios complementarios para no sé, etapificar al paciente. Sí, bueno, es muy, muy importante hacer exámenes de sangre completos que incluyen incluso un marcador tumoral que se llama antígeno carcinoembrionario. Es un factor pronóstico muy importante. Cuando está por arriba de 10 antes de la cirugía, es un factor pronóstico importante. Se debe hacer un ultrasonido hepático siempre. Y cuando está localizado hacia el recto, una placa de tórax. Son imprescindibles para hacer una buena estadificación de la enfermedad. Evidentemente tenemos métodos diagnósticos muy efectivos, ¿no? Como la tomografía por emisión de positrones, una tomografía, resonancia magnética para ver hígado. Pero bueno, creo que al menos un ultrasonido hepático, una placa de tórax y exámenes completos de sangre son necesarios. Esto es con el objeto de poder evaluar tratamiento, de poder evaluar pronóstico. Sí, por supuesto. Esto es para saber si la enfermedad está confinada al intestino, que no se ha diseminado a ningún otro órgano y para poder planear un tratamiento quirúrgico. Como en muchas patologías oncológicas o tumorales, el tratamiento más importante indudablemente es la cirugía. Por eso hablamos pues de un equipo multidisciplinario. La cirugía es parte fundamental del tratamiento de esta enfermedad, ¿no? Cuando hablamos de cáncer de mama, nos mencionabas que considerabas como oncólogo que la enfermedad era sistémica, o sea, aun cuando estaba en la mama, aparentemente, células malignas considerabas que estaban en el organismo. Igual ocurre aquí con el cáncer. Bueno, en el cáncer de colon también pensamos en una enfermedad sistémica, sin embargo, cuando no ha rebasado, digamos, que la capa externa del intestino, es muy probable que el tumor esté confinado solamente al intestino, ¿no? Ay, algo le hicieron a ese reloj, qué bárbaro. Por favor, danos tu teléfono, Benito. Recuerden que el doctor Benito es oncólogo médico de lo mejor que tenemos aquí. Una opinión de él siempre la vas a agradecer. Núcleo de especialidades oncológicas y estamos en el 35 63 3002 y 35 63 3003. ¿Repetimos? 35 63 3002 y 35 63 3003. Muchísimas gracias. Al contrario, un placer. El doctor Benito Sánchez Llamas, oncólogo médico de lo mejor. El tiempo se nos fue rapidísimo. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Brendita en el teléfono, César en cámara, la escultural Grecia en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico no cree en Dios, te pregunto qué estás haciendo ahí. Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos mañana con el tema de laboratorio y gabinete para el cáncer de colon.